estamos perdidos. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Hace días sucedió algo en la comunidad donde Dios nos ha dado el privilegio de compartir. Su historia nos hizo apreciar el sentir de esta expresión en las vidas de los no creyentes ante la verdad del mensaje del Dios Todopoderoso. Después de varias reuniones donde habíamos cubierto una buena parte de la historia de Dios, desde el Génesis, meditamos sobre la situación de la gente en aquel entonces frente al monte Sinaí, sobre la ley y sobre el Dios Santo, Éxodo 20. Durante el tiempo de la charla mencionamos Santiago 2:10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Con quienes estábamos quedaron pues muy pensativos en el desarrollo de la conversación y sobre lo que quería decir el texto, cuando de repente uno de ellos pronunció en voz alta y con mucha confianza: estamos perdidos. Para él fue muy claro que, como Israel y todos nosotros, él estaba separado de Dios y que nada de lo que pudiese hacer lo podría acercar a Dios sin experimentar su juicio. Necesitamos de la provisión de Dios para arreglar nuestro estado de muerte eterna, y solo por el Hijo, quien cumplió las demandas de ley, es que tenemos vida. Necesitamos reconocer que estamos perdidos para entonces, por la gracia y misericordia de Dios, recibir el regalo de salvación que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Oremos juntos. Padre eterno, reconozco que estoy perdido, pero te doy gracias porque Cristo Jesús me ha encontrado y es mi regalo de salvación. Por eso te doy gloria, te doy honra y alabanza a ti, mi buen Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque aunque estaba perdido y en desobediencia y en rebelión, tu amor me rescató, tu perdón me levantó, tu gracia me fortalece. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados, para limpiar mi alma y mi conciencia de obras muertas. Gracias porque ahora soy salvo. En Cristo Jesús tengo la salvación de mi alma, tengo vida eterna y estoy en proceso de santificación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres misericordioso. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Señor, exaltamos tu nombre en alto. Colocamos, Señor, este día en tus manos para vivir, Señor, en pureza, en santidad y en gratitud por todas las bellas cosas que tú has hecho por nosotros. Recibe honra y recibe gloria. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ahora que vamos a leer tu palabra, danos sabiduría y entendimiento. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Comparta con otros estos devocionales que sin lugar a dudas edificarán su vida. Empezamos con el plan de lectura de la Biblia en un año. Juan capítulo 5, versículo 19 en adelante, y lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús explicó: les
digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente. Ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo no tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, pues también me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Continuamos con el plan
de lectura de la Biblia en un año. Y ahora leeremos en el primer libro de Crónicas, el capítulo 20. Y nos dice así la palabra del Señor. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió el ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavo a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Asaf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Lanni, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lanni era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos, en Gat se enfrentaron con hombres enormes que tenían 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron. Capítulo 21 en NTV, nueva traducción viviente. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte. Tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted saber y hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que le levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada, y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haber levantado y por haberlo hecho. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que me perdones y perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David: esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor.
quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: ¿soy yo quien pido el censo? ¿Soy yo el que pecó e hizo el mal? Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera a edificar un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante Dios rostro en tierra. David le dijo a Araúna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Araúna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Capítulo 22 en NTV, Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor y el lugar del altar de las ofrendas quemadas de Israel. Continuamos el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Zacarías, el capítulo 8 en NTV, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente, me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales será llamado monte santo.
El Señor de los ejércitos celestiales dice: nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén, apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en la plaza de la ciudad, y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo, porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita, pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice: estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas estas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que ha mantenido al principio de verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice: en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.